evidentemente, que le están preguntando, sí, México le mandó petróleo a Cuba. A través del Huachicol, dicen, ¿no? No, le mandó, pero con un buque tanque le mandó petróleo. ¿Cuánto le mandó? 400,000 barriles. No estamos hablando de una cantidad que pues pueda poner o pueda complicar la producción en México. Realmente 400,000 barriles diarios no es grande. ¿A cuánto equivale más o menos a cómo está ahora el precio del petróleo? Sobre $70. Estamos hablando más o menos de 520, 550 millones de pesos, lo que tampoco justifica lo que hicieron, porque evidentemente, además de que no creo que les haya encantado mucho a nuestros socios comerciales, pues sí son recursos pues que además el país finalmente requiere para otro tipo de cosas. Pemex, ¿no? Hoy en la mañana la presidenta anunció lo que se conoce o lo que le está llamando pues un plan energético para Petróleos Mexicanos. Como ustedes saben, Petróleos Mexicanos es, pues yo les diría, una de las empresas más importantes para el país. Es quien exporta el petróleo, quien produce petrolíferos, pero desgraciadamente durante los últimos años, el último sexenio, ha sido muy mal manejado. El gobierno, en vez de buscar cómo generar inversiones privadas en el sector, pues casi por un capricho ha dicho pues que la va a rescatar, ¿no? Y los resultados pues han sido muy diferentes a los que expuso el gobierno hoy en la mañana, ¿no? Por ejemplo, durante estos años, durante la administración que terminó, se le inyectaron a Pemex, es decir, de las arcas nacionales, de tus impuestos o de los impuestos de todos, se le dieron apoyos a Pemex por casi 2 billones de pesos. O sea, miles de millones de pesos. O sea, es muchísimo dinero. Nada más para que tengan una idea, el valor actual de lo que se ha criticado mucho, que fue el rescate bancario, el FOBAPROA. El valor actual del FOBAPROA o el costo actual del FOBAPROA es de 1 billón de pesos. El endeudamiento con el gobierno de López Obrador fue de 7 billones de pesos, 6,5 billones de pesos. Lo que se le inyectó a Pemex fueron 2 billones de pesos. O sea, la tercera parte del endeudamiento del país y el doble de lo que nos costó el FOBAPROA. Sí, bueno. Entonces, ¿y qué nos dice Sheinbaum? Pues que va a seguir queriendo rescatar o apoyar a Pemex, ¿no? A ver, te pregunto una cosa, ¿por qué está quebrada Pemex? O sea, ¿cuál es el problema? Bueno, tiene diversos problemas, pero uno de ellos, por ejemplo, es que se han, pues yo te diría, se han empeñado en que Pemex produzca gasolina, ¿no? Es decir, que el petróleo que se extrae no lo venda, sino que produzca gasolina. Pero desgraciadamente México tiene 6 refinerías. 6 refinerías que además son pues muy viejas. No se han renovado estas refinerías. Como no se han renovado, pues son muy ineficientes para refinar el petróleo. Porque además, cuando se construyeron, México producía lo que se conoce como petróleo ligero. Es decir, un petróleo más limpio y más fácil de refinar. Pero con el paso del tiempo, este petróleo ligero pues se ha ido terminando y nos queda petróleo, pero el que le llaman petróleo pesado, que es un petróleo mucho más difícil de refinar. Y que deja más basura, es más sucio. Sí, desde luego. Pero entonces estas refinerías no se han adecuado para, ¿cómo se llama?, refinar, para procesar este petróleo pesado. ¿Cuál ha sido el resultado? Bueno, que durante el proceso de refinación, un residual de la refinación, digamos, un desperdicio
de la refinación, pues es lo que se conoce con el nombre de combustóleo. Sí. Este combustóleo se utiliza para muchas veces que las empresas, que las fábricas, que las generadoras de energía de CFE trabajan con combustóleo, que es pues un energético muy contaminante, genera muchísima contaminación, pero para eso lo han ido ocupando. Entonces, ¿qué ha sucedido en el Inter? Bueno, pues que Pemex ha perdido muchísimo dinero en refinación. De hecho, hay datos que muestran, recientes, se han publicado, que Pemex tan solo este año ha perdido algo así como 483 mil millones de pesos tan solo en refinación. Por esta idea. Y sí ha aumentado la producción de gasolina, sí se ha aumentado ligeramente, aumentó 39%, lo cual tampoco nos saca de problemas porque ahora actualmente la producción de gasolina de Pemex es como de 283 mil barriles diarios, cuando en México se consumen 800 mil barriles diarios. Es decir, producimos apenas entre el 30 y el 35% de lo que consumimos. Pero, ¿cuál es el costo? Pues que la producción de combustóleo, pues prácticamente ha aumentado 95%. Es decir, pues producimos de lo bueno muy poco y de lo malo mucho. Uh-huh. ¿No? Entonces, ese es uno de los problemas. Ahora, durante este sexenio, durante la pasada administración, Pemex perdió 1.2 billones de pesos. O sea, le inyectaste 2 billones y además perdió 1.2 billones. 3.2. La mitad de tu deuda está en pues yo te diría, en este afán o en esta necesidad de rescatarlo. Ahora, ¿cómo nos pega? Pues son impuestos, son recursos de todos los mexicanos. Pero además de eso... Y además... Pemex ha venido produciendo menos petróleo que en el 2018. En el 2018 Pemex producía como 1.8 millones de barriles diarios y en este momento produce apenas 1.5 millones de barriles diarios. Es decir, le metiste dinero, produces menos, pero además para salvarlo le bajaste impuestos. Es decir, Pemex ya no contribuye como antes a las finanzas públicas, sino ahora contribuye mucho menos y ni aún así la empresa puede salir adelante, ¿no? Esto también es importante porque pues ahora sí que para cerrar con broche de oro, es actualmente Pemex la empresa petrolera más endeudada del mundo. Sí. Su deuda es aproximadamente de 100,000 millones de dólares. No estamos hablando de pesos, estamos hablando de dólares, que en pesos son pues más o menos 2 billones de pesos, 2 billones que además pues superan a las deudas de otras petroleras, ¿no? De otras petroleras árabes, de otras petroleras del mundo, incluso en Estados Unidos, pues es mucho mayor la deuda. Bueno, ¿qué país petrolero, excepto quién será Venezuela, ¿no? Obviamente, es pobre? No, bueno, evidentemente... O sea, ni la de Kuwait. No, exactamente. Creo que el petróleo es algo que pues es una palanca de desarrollo y que a lo mejor sí conviene refinar cuando evidentemente eres bueno para refinar, ¿no? Si no eres bueno, si no tienes equipos suficientes o modernizados, pues evidentemente no te va a convenir. De ahí la pregunta, ¿no? ¿Por qué se decidió construir una refinería que nos salió o que nos está saliendo? Ya se le han metido 20,000 millones de dólares, cuando pues pudiste haber modernizado las 6 que tenías, ¿no? Uh-huh. Te hubiera salido menos de la mitad de lo que invertiste, no estarías perdiendo ahorita y obviamente tendrías 6 refinerías en vez de una que todavía no terminas y que todavía no produce
no produce gasolina. Es más, es una refinería que está construida para producir 340,000 barriles diarios y hoy está produciendo 13,000 barriles diarios. Es decir, ni el 5% de lo que tú esperabas producir, y obviamente has invertido muchísimo dinero. Y una cosa, también en el sexenio un poco con Calderón y después con Peña Nieto, en estas reformas energéticas que también se revirtieron hasta cierta medida con López Obrador y ahora con Sheinbaum, pues además de que el petróleo pues, se acaba, no es algo que nos vaya a durar para siempre, pero lo que sí sabíamos es que Pemex no tenía la modernización para explorar y para sacar petróleo de aguas profundas, ¿no? Entonces se invita a las compañías extranjeras que sí tienen esa tecnología y el contrato era que ellas sacaban el petróleo, pero el petróleo seguía siendo de la nación, digamos, soberano, que tanto les gusta decirles a estos gobiernos. Entonces, pero cancelaron muchos de esos contratos. Por ejemplo, Italia era un país que invertía mucho, porque tiene esa tecnología, a pesar de no ser un país petrolero, ¿no? Y cancelaron muchos de esos contratos y muchas de esas empresas se fueron con las manos vacías porque además no respetaron los montos de los contratos o lo que se había quedado, ¿no? Y ahora, encima de todo lo que nos has explicado, no podemos hacer exploración profunda porque dicen que es privatizar y porque Pemex pues tampoco lo puede hacer y entonces no salimos ni de una ni de la otra, ¿no? Sí, evidentemente que esa es precisamente la problemática y lo que refleja un poco pues el costo y por qué nos ha salido tan caro Petróleos Mexicanos, lo cual se considera pues en este momento un fracaso. Es decir, Petróleos Mexicanos se está comiendo, le está quitando muchos impuestos a la gente, dinero al gobierno, que podría ser utilizado pues para otro tipo de cosas, pero nuevamente hoy precisamente salen a anunciar este programa supuestamente de rescate de Pemex, diciendo que pues Pemex está mucho mejor que antes, y evidentemente no, porque además a esta deuda de pues, 100,000 millones de dólares, ¿no? Hay que sumarle lo que le deben a los proveedores, es decir, la deuda de corto plazo, la deuda comercial, digamos, ¿no? Que además, el día de hoy... proveedores, sí, ¿no? La deuda con proveedores es más o menos de 400,000 millones de pesos. Estamos hablando de 20,000 millones de dólares. Hay quienes dicen, oigan, pues es que ya bajó la deuda porque antes debía 120,000 millones de dólares Pemex y ahora debe 100,000. No, el truco que hace el gobierno es que no les ha pagado. Es que por un lado le quita la deuda de corto plazo a la deuda de Pemex, sí, y pues o ha dejado de pagar sus deudas, ¿no? Esto les pagan, ¿no? ¿Te acuerdas que estábamos platicando la semana pasada que cuántos proveedores de Pemex se han ido a la quiebra porque nunca les pagaron el contrato? Sí, evidentemente no les han pagado. Que no son contratitos de 300,000 pesos, ¿no? Así es, ¿no? Son contratos muy cuantiosos o cuantiosos, y evidentemente quienes están preguntando, sí, México le mandó petróleo a Cuba. A través del Huachicol, dicen, ¿no? No, le mandó, pero con un buque tanque le mandó petróleo. ¿Cuánto le mandó? 400,000 barriles. No estamos hablando de una cantidad que pues pueda poner o pueda complicar la producción en México. Realmente 400,000 barriles diarios no es grande. ¿A cuánto equivale más o menos a cómo está ahora el precio del petróleo? Sobre $70. Estamos hablando más o menos de 520, 550 millones de pesos, lo que tampoco justifica lo que hicieron, porque evidentemente, además de que no creo que les haya encantado mucho a nuestros socios comerciales, pues sí son recursos pues que además el país finalmente requiere para otro tipo de cosas. Entonces, sí es muy importante que no nos dejemos engañar, porque evidentemente la estrategia implementada por López Obrador en su administración, y que todo hace ver que va a continuar Claudia Sheinbaum,
pues no ha sido la adecuada. Le está saliendo muy caro al país y obviamente le está saliendo muy caro también a los bolsillos de la gente, porque hoy en la mañana decía Claudia Sheinbaum que Pemex había vuelto a ser la empresa de los mexicanos. Yo les diría a la gente que si fuera la empresa de los mexicanos, pues cada uno de nosotros tendría una acción de Pemex, ¿no? Y al ser accionistas de Pemex, pues Pemex nos debería de dar dividendos. Pero no, dicen que es de nosotros, pero los ingresos los ocupan para otra cosa. Y eso sí, nos comparten los gastos. Cuando hay que pagar, pues sí es de nuestros impuestos. Entonces sí me parece que pues hay una grandísima mentira y equivocación de Sheinbaum en lo que nos está diciendo. Y otro tema, el huachicol. ¿A qué porcentaje corresponde el robo de gasolina? Pues mira, es que el robo de gasolina se da bajo dos formas. La perforación de ductos, que digamos es el huachicol primitivo, ¿no? Es decir, llegar y perforar un tubo, pues es hasta riesgoso. Bueno, y hemos ¿te acuerdas visto la explosión? Tragedias, ¿no? El más grave es el huachicol fiscal que le dice, o el huachicol de buques tanques, que ahí a la mala, pues es la importación de pipas, en donde declaran, y la corrupción que existe, en donde declaran pues que tú no estás importando gasolina, que estás importando algún otro producto que entra libre de impuestos, y así metes la pipa. O finalmente buques tanque que a la mala vienen y que descargan, por ejemplo, en Altamira, Tamaulipas, allá adelantito. Hay reportajes de Código Magenta en donde nosotros podemos ver pues incluso videos de estas cosas, ¿no? Entonces sí es evidente que pues ha sido un gravísimo error que le ha costado a todos los mexicanos.